Más allá de los números que uno da en forma general, refiriéndonos al tema, son almas humanas que muchos se van solos, otros van con las familias después de mucho tiempo y tienen que vivir desterrados por el odio, por la guerra y demás. Hay diferentes miradas, ¿no? Como para entender, pero hay algunas miradas que están más preparadas que otras, por eso es que vamos a consultar a un analista internacional, a un docente de la Universidad de Carolina del Sur. Estamos hablando de Gerald McDermott. ¿Cómo estás, Gerald? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Bueno, ¿cuál es su mirada respecto a lo que está pasando con los refugiados en el mundo? ¿Qué deberíamos hacer nosotros como sociedad? Bueno, es un gran tema internacional de todos los gobiernos en Europa y también especialmente en los Estados Unidos. Y bueno, están tratando de integrar refugiados más y más en sus tierras, pero en sus países, porque no pueden parar la guerra efectivamente en Siria, entonces, y tampoco los problemas en Irak. Entonces, parte de su responsabilidad es la integración de refugiados. Pero la verdad es que la sociedad no está muy bien preparada para integrarlos, claro. ¿no? Menos en Europa en este momento. Sobre todo por el temor a nuevos atentados, porque en verdad el último que sucedió con un joven, no recuerdo exactamente dónde venía, fue en un tren en Alemania, había sido un refugiado. No ayuda, afganos, sí, muchas gracias, no ayudan esas historias frente a los miles que tienen buena voluntad de ir a vivir en paz a otro lado. Hay un gran miedo, pero no necesariamente es el problema. Porque si analizamos los últimos atentados en Europa, específicamente en Bélgica y en Francia, estos jóvenes vienen de la sociedad, tienen pasaportes franceses y bélgicas. Entonces, más y más están mirando el problema de la integración de estos jóvenes, árabes, en la sociedad francesa y en la sociedad bélgica. Entonces hay mucho más temor sobre los problemas domésticos. Los propios. Sí, en Francia en este momento. Naturalmente tiene que proteger también sus fronteras y hay un gran temor en Europa en este momento por la frontera común de la Unión Europea. Claro. Porque hay muchos países que están diciendo que van a imponer sus propios requisitos, sus propios controles, que va contra todo el acuerdo de la Unión Europea. Correcto. Gerard, ¿hay unidad de criterio a la hora de trabajar y de buscar soluciones por parte de Europa, por parte de Estados Unidos, para ver qué es lo que se hace en el presente y a futuro, ¿no?, sobre esta situación? Bueno, son cosas diferentes. Por un lado, lo que están tratando de hacer es formular un acuerdo, por ejemplo, mientras tanto, sobre la protección de las fronteras de Europa. Y por eso tienen el acuerdo con Turquía, ¿no? La Unión Europea ahora está pagando más o menos 6.000 millones de euros a Turquía cada año para efectivamente guardar y mantener los refugiados de Siria. Claro. ¿No? Que queden en Turquía. Claro. Se queden en Turquía. El tema de los refugiados, se ha dado una circunstancia que me parece bastante interesante, lamentablemente interesante, que tiene que ver con que los autores de la mayoría de los atentados en Europa no eran ni formaban parte de los refugiados de estas últimas semanas, meses y años, ni tampoco eran terroristas que venían del lugar de origen a provocar el atentado, sino que era parte de la inmigración y hasta nativos de origen en países asiáticos. Ahora, ¿qué pasó en todo este tiempo para esa reconversión y para atacar a la misma sociedad a la cual ellos fueron en búsqueda de una vida mejor? La xenofobia, ¿qué es lo que ha atacado y ha generado y ha permitido ese caldo de cultivo? Sí, es una buena pregunta. La situación, como puedes ver en los Estados Unidos y también en Europa, tenemos el crecimiento de los partidos de la ultraderecha. Eso le iba a preguntar, ¿no? sí. Entonces, más y más, digamos que es una minoría, creo, en todas las sociedades, pero tenemos una minoría que está creciendo, que tiene muchos problemas económicos, tiene muchos miedos, ¿no? Entonces, contra los otros, ¿no? Los otros en este momento son los migrantes de Medio Oriente,
son los árabes, o hay muchos. En los Estados Unidos, con el fenómeno de Donald Trump, está diciendo los otros, efectivamente, también viene de México o de varios países. Claro. Pero a la vez tengo confianza que la mayoría no apoya este tipo de políticas que están diciendo. Pero es un momento muy frágil que pudiste ver, por ejemplo, en el voto en Inglaterra, Claro, ¿no? El Brexit. Eso fue un voto de miedo, más Claro. de todo. Claro. ¿no? Y por eso podemos volver que la Unión Europea está en un momento muy frágil. Hay muchos problemas adentro para la cohesión de la Unión Europea y tiene un gran impacto, por ejemplo, económico en el mundo. Entonces hay menos confianza sobre las inversiones, sobre el crecimiento económico que va a tener un impacto global. Ahora, la situación, Gerard, de Estados Unidos y el futuro de los Estados Unidos va a depender mucho, obviamente, de las elecciones, pero será Donald Trump, será Hillary Clinton, dos proyectos totalmente diferentes a la hora de manejar la política nacional en Estados Unidos, pero también la política internacional. Y cómo, en definitiva, el fenómeno de Donald Trump llega a crecer tanto que termina siendo el candidato de uno de los principales partidos políticos de los Estados Unidos. Bueno, en este momento la probabilidad que Donald Trump gana las elecciones es bajo, ¿no? Pero todavía uno puede decir que el apoyo para Hillary Clinton es muy frágil. Ese es el problema. Hillary Clinton tiene puntos negativos muy altos. ¿Cuáles? Muy altos. Por ejemplo. Pues simplemente que hay una falta de confianza en su personaje, personalmente. Y hay un odio también contra ella, y también hay muchas personas en la sociedad que quieren un cambio, no quieren volver, no quieren ver la vuelta de los Clintons, Claro. cosas así, ¿no? Sí, entiendo. Y eso fue también un esfuerzo también contra la familia Bush. Entonces, ella está ganando en las encuestas en este momento, pero el apoyo no es muy fuerte en los Estados Unidos. Entonces, es una lucha día por día. Entonces, en los próximos 2 meses, o especialmente 30 días, vamos a ver las encuestas después de las convenciones y podemos ver dónde está la gente ahora. A ver, ¿usted entiende que hay un debilitamiento en la calidad política en Estados Unidos? Porque yo, no sé, dígamelo usted, pero ni Trump ni Hillary Clinton 10, 15, 20 años atrás quizás hubieran podido llegar a ser candidatos. Claro, es una sorpresa. Bueno, pues llegó pero Reagan, llegó Hillary, Bush. Hillary Clinton tiene una cosa. trayectoria política mucho más definitiva, fue senadora también, en la Cancillería. Entonces, Trump naturalmente es un fenómeno en muchas dimensiones, pero Trump también es un resultado de una lucha interna adentro del Partido Republicano. Claro. Lo que puedes ver esta noche, ayer, mañana, es una lucha interna en Cleveland. Hay muchas peleas. Mira, los candidatos y los personajes más conocidos en el Partido Republicano no están en la convención. Bueno, hay algunos del Senado y también de la Cámara de Diputados, pero los más grandes no están. Y ese dice algo sobre el partido. ¿El hecho que sea mujer, Hillary Clinton, suma o resta para la idiosincrasia de los Estados Unidos para tener una presidenta? Mira, yo creo que Hillary Clinton tiene mucho apoyo generalmente en la sociedad, pero lo que tiene que hacer es organizar o presentarse de una manera para mejorar la confianza de la gente. Correcto. ¿No? Hay muchas dudas sobre su liderazgo, sobre sus problemas con el email, por ejemplo, ustedes saben. Pero yo creo que el grupo alrededor de Hillary Clinton es muy conocido, es muy bueno. No. Bien, Sí, Gerard, le muchas vendría gracias. una mirada de mujer, ¿no? A la política norteamericana, ¿no? Está Sí, bien. seguro. Ahora con la situación interracial tan grande que se está viviendo, entiendo que ese puede ser un punto también de inflexión para tirarse más a lo que es
Pero sí, Donald Trump. mira, la sociedad está muy dispuesta a tener una mujer como presidente en los Estados Unidos. A la vez, lo que está tocando problemas raciales en los Estados Unidos es un gran problema, mucho más que para un candidato. Pero sería muy interesante para ver la manera en que puede hablar sobre estos temas en la semana que viene. Claro. Todavía no hablaron muy bien Es cierto. en Cleveland esta semana, pero la semana que viene es una gran oportunidad para ella. Gerald, muchas gracias. Nos metimos un poco más en la política internacional norteamericana. El origen de Gerald es neoyorquino, así que tal vez nos fuimos por ese lado, así sin quererlo. De todas formas, es muy interesante tu participación. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer.